Seguimos adelante aquí en Telebuendía recibiendo con muchísimo gusto al doctor Raúl Oxandabarat, que es el vocero de la Suprema Corte de Justicia. Raúl, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación y el espacio que me permiten para comunicarme con la audiencia. Bueno, para nosotros es realmente sumamente importante su presencia aquí. En atención a lo que hemos dicho ya en algunas otras oportunidades, la figura del vocero en la Corte de Justicia ha sido un cambio notable, notorio desde todo punto de vista en materia de comunicación de temas tan áridos, de terrenos tan complejos. Así que valoramos y creo que me tomo la arrogancia de hablar en nombre de varios colegas, ha sido, bueno, determinante su función. Así que le agradecemos mucho, Raúl. No, el agradecido soy yo por la apreciación. Bueno, Oxandabarat, varios asuntos tenemos para tratar. Si le parece, vamos a hacer un antecedente de este último caso fuertemente polémico que tiene que ver con este ladrón indemnizado en el departamento de Salto. El hecho ocurrió, según lo recuerda el matutino salteño El Pueblo, en el año 2007. El delincuente, un joven de 22 años, quien en aquel entonces se encontraba en régimen de salida transitoria, estando procesado por otro delito, ingresó a la finca de un militar retirado a robar. El propietario se percató de la presencia de este y de inmediato tomó una pistola y salió corriendo al patio, donde le gritó que se detuviera, efectuando un disparo al aire. Tras no hacer caso a la advertencia, se abalanzó sobre el propietario de la vivienda, momento en el que el morador disparó impactando en el cuerpo del intruso. Luego la justicia determinaría que éste no portaba armas. Como consecuencia del hecho, quien disparó el arma fue procesado con 2 años de prisión, pero ahora, tras los reclamos de familiares del delincuente, que producto del disparo sufrió una severa discapacidad, la jueza Raquel Gini hizo lugar a los mismos y condenó al autor a pagarle a quien ingresó a robar a su casa una indemnización de $24.000 por daño moral y material. Bueno, hubo como una primera reacción, por ejemplo, a través de las redes sociales, cuestionando esta decisión por entenderla justamente injusta. Sin duda, y esto ocurre porque el modo en que se presenta a nivel de los medios de comunicación, si ustedes simplemente leen el titular a 2 líneas, donde básicamente dice esto que acabamos de mencionar, ¿verdad? Es decir, que entra un ladrón a la casa de una persona, la persona toma un arma, le dispara a ese presunto ladrón, lo hiere y en definitiva termina teniendo que pagar una indemnización justamente por las serias lesiones que le produce el proyectil que le ingresa por una axila y le lastima la columna vertebral. Si nosotros nos manejamos simplemente con esa información general y no entramos en el fondo del asunto y en los detalles, sin duda podría parecernos absurda esta resolución. Sin embargo, espero poder tener un minuto para poder explicar profundamente este punto. Bueno, precisamente a eso apuntamos, doctor. Se trata de una sentencia civil, fue dictada en este mes de septiembre. Una cosa que quisiera agregar antes que nada es la importancia que tiene la actitud de la persona que termina siendo condenada, ¿verdad? Se trata de un militar retirado que fue condenado a pagar una suma aproximada a los $25.000, no solamente a la persona sobre quien disparó, que es el joven de 20 y pico de años que termina con una lesión importante, en realidad está parapléjico, sino a su familia por asunto de daño moral. Queríamos decir justamente la actitud de esta persona, que no apela a la sentencia, ¿verdad? Muestra conformidad con esa decisión, no apela a la sentencia. Podía haber apelado a la sentencia si consideraba que era absolutamente injusta y obligar a la revisión por parte de un tribunal de superior jerarquía. Ese es su derecho fundamental y no lo hizo, supongo yo, asesorado debidamente por sus letrados patrocinantes. Y además de eso, a los pocos días de que se dicta la sentencia y se notifica, llega a un arreglo con el joven sobre quien había disparado y la familia, liquidan la sentencia, es decir, determinan exactamente cuál es el monto en pesos uruguayos y él se obliga a pagar. ¿Era una primera instancia, Oxandabarat? Exactamente, era la primera instancia y, como digo siempre, todos tenemos el derecho a que un tribunal de superior jerarquía revise la sentencia si la consideramos injusta. Esta persona no hace uso de ese derecho, se conforma con esa primera instancia y se dispone a pagar esa obligación y, es más, acuerda con la otra parte el pago. Eso nos da una idea de la conciencia que toma esta persona, en definitiva, de que ese fallo no tiene o no debe ser tan injusto como aparece en la apreciación popular, ¿verdad? Porque la persona implicada no hace uso de sus derechos y, en definitiva, se conforma con ese dictamen. Es un cold case, digamos, ya está, caso cerrado. Ahora es un caso cerrado porque nosotros llamamos cosa juzgada, ¿verdad? No hay forma de revisarlo. Hay que entender además que aquí hay 2 aspectos del tema. Un aspecto penal, que tiene que ver con el hecho de si existió o no legítima defensa. La jueza penal que actuó en ese momento, 5 años atrás, entendió que efectivamente aquí no hay legítima defensa y vamos a dar una explicación muy breve de por qué no la hay, ¿verdad?
¿Por qué no hay legítima defensa? Bueno, no la hay porque en el momento en que esta persona dispara sobre el joven que va ingresando a su domicilio a través de un pasillo lateral de la casa, no está en una posición en la cual haya un riesgo inminente para su vida, para su integridad o para sus derechos. No hay que olvidar además que esa era su casa, allí residía esta persona con su madre, etc. Cuando uno reacciona y efectivamente está defendiendo sus derechos y hay además un riesgo inminente por la posibilidad de que se dañen esos derechos para su integridad y para su vida, entonces eventualmente puede considerarse que reacciona en ese marco que se llama la legítima defensa. Si yo estoy en superioridad en ese momento, no hay un riesgo inminente para mí, pero igualmente hago uso, en este caso la superioridad consistía en un arma de fuego que era una pistola de 9 milímetros, hago uso igualmente de esa superioridad, en este caso de arma de fuego, a pesar de que no era necesario, lo que nosotros llamamos una reacción no proporcional, entonces no calzo en la legítima defensa y lo que hay en definitiva, que fue lo que dictaminó la jueza, es un delito de lesiones gravísimas. Correcto. Voy a compartir con usted algunas consideraciones de Gustavo Ordocchi, que es también especialista en estos asuntos y habla allí también de ese concepto de la legítima defensa y sobre todo de lo que entiende como desmesurado en la reacción. También después surgen, muchas veces con ironía, algunos aspectos de la gente común y corriente, que como usted dice, tal vez lea solo el titular, pero dice, ¿cómo en ese instante, en ese momento, alguien va a considerar si está armado o no? El ex militar aparentemente señala también, o por lo menos denuncia que se le abalanza a la persona sobre él. Es muy difícil en ese instante tremendo, ¿no? Es muy difícil apreciar eso, es muy difícil además evaluar la prueba disponible, pero quiero decir dos cosas sobre este punto. Primero, esto no ocurre en la noche. No hay forma de no distinguir que la persona está desarmada. El hombre está a pocos metros de una persona que está encaramada en un portón que está cerrado. Por lo tanto, está en la zona alta de la vista de la persona. Es mediodía prácticamente, o sea que la luminosidad es clarísima. Esta persona solo trae un casco en la mano, no hay forma de confundir el casco con un arma, etc. Todo esto se suma al momento en que el juez evalúa las cosas y además de eso, en el expediente aparece la declaración de un policía que llegó luego de producido el hecho y escuchó a ambos decir algunas cosas que en definitiva aportan luz sobre lo que pudo haber ocurrido. Y acá el juez trabaja sobre la hipótesis, porque imagínense que ninguno de los dos protagonistas dice exactamente lo que ocurrió. Claro. Se duda de que haya tiro al aire, ¿verdad? La hipótesis más probable es que esta persona efectivamente dijo alto, inmediatamente disparó, no hubo tiempo entre el alto y el disparo y no hubo ningún disparo al aire. Esa es la hipótesis más probable del hecho, porque en definitiva, si bien uno dice una cosa y el otro dice otra, lo que tiene que hacer el juez es tratar de hallar la versión más fidedigna posible de lo ocurrido. La reconstrucción indica eso, ¿verdad? Que esta persona ingresaba, según esta persona dice, a efectos de realizar sus necesidades fisiológicas en el interior, lo cual es absolutamente descreído por la justicia. La justicia entiende que esta persona pretendía hurtar, que la otra persona en definitiva sale en principio a defender su propiedad, pero se excede en la reacción cuando en realidad lo que debió hacer es, en este caso, por una cuestión de racionalidad en ese medio empleado, no disparar directamente a la persona sin ningún preámbulo entre esa voz de alto y la posibilidad de que el otro pudiera, por ejemplo, huir. Correcto. En esta dirección va precisamente Gustavo Ordocchi, lo escuchamos. Desde el punto de vista estrictamente de derecho civil hay que tener mucho cuidado en no hacer prejuzgamientos de situaciones que uno no conoce al detalle. Pero si todo es como se dice, en definitiva de lo que se trata es de una legítima defensa mal ejercida, como consecuencia de la cual una persona le genera un daño a otra y finalmente esa persona termina siendo procesada y no solamente procesada, sino que a su vez tiene que asumir las consecuencias de los daños que le causó al ladrón. Esto a prima facie puede parecer un poco exagerado que se diga cómo alguien que venía a robar termina siendo resarcido, pero en realidad la situación es completamente distinta, porque para la justicia esa persona que vino a robar terminó siendo la víctima, porque no hubo una relación correcta entre lo que fue la defensa y la agresión del ladrón. Entonces, como la legítima defensa no fue bien ejercida, el ladrón termina siendo víctima para el derecho. Y entonces el que le dispara termina no solamente siendo procesado, sino condenado a resarcir los perjuicios. En este sentido, Ordocchi agregó que en casos parecidos el monto de indemnización puede rondar los $30.000 de $50.000. La cifra no sorprende en lo más mínimo, hay parapléjicos, nosotros hemos participado en casos.
Fíjate tú lo que es una persona parapléjica que no puede más desarrollar sus funciones vitales, se le generan daños no solamente a los parientes, se le genera daño a él, se le genera daño a la vida de relación, daño moral, daño existencial, todo lo que es su entorno. Es una persona que deja de operar como tal en su núcleo social. Evidentemente que la ponderación del equilibrio entre la agresión y la defensa hay que analizarlo en cada caso, y ahí es donde el que nos escucha puede considerar que es desequilibrado, pero hay casos y casos. Bueno, daño moral y daño existencial. También para nosotros los comunes, muy difícil de comprender dónde puede estribar la decisión del juez para hablar de daño moral en una circunstancia de estas características. Bien, la primera cosa que quiero comentar es, naturalmente, las apreciaciones de Ordoqui exceden por su capacidad técnica las posibilidades de comentarla. De todos modos, me parece, para complementar lo que acaba de decir, que es perfectamente entendible y además está naturalmente correcto, es que la jueza entendió que aquí había lo que nosotros en derecho llamamos concurrencia de culpas. La jueza no dice que toda la culpa es de quien se defiende en su casa con una pistola. La jueza dice otra cosa, y hablamos aquí de la jueza civil. La jueza dice que hay concurrencia de culpas, hay culpa de ambas personas. De alguien culpa que del sin joven autorización. que entra sin autorización, presumiblemente a cometer un hurto. Si bien eso no quedó exactamente demostrado, porque el joven no quiere admitirlo, naturalmente que la jueza sospecha que la intención de ese joven al ingresar era hurtar. Y por otro lado, culpa de la persona que en su reacción se comporta, como acaba de decir el doctor Ordoqui, en forma desmedida, en forma irracional, en forma no proporcional a la defensa que tenía que, en este caso, llevar adelante, dada la situación en la que se encontraba. Doctor, aún en No un olvidemos escenario que- de alta tensión, digamos. Estamos de acuerdo, pero no olvidemos que esta persona es una persona entrenada, es un militar de carrera durante muchos años, conoce de armas, sabe el daño de las armas, sabe manejarlas, estaba en una posición de alguna forma segura o firme, porque él era el que estaba armado y estaba apuntando directamente a una persona que no tenía armas y que no las había exhibido, porque naturalmente no las tenía, y por lo tanto debió reaccionar de otro modo. Se esperaba, desde el punto de vista del razonamiento del juez, otra reacción que no fuera directamente disparar sobre esta persona y producirle esta lesión. Bueno, se supone que el militar tiene otro temple, digamos. Eso también cuenta, porque como acaba de decir Ordoqui, la ciencia del impartir justicia es la ciencia del caso concreto, es decir, es la ciencia de estudiar las circunstancias de ese caso y no de otro. Y además es la ciencia de no generalizar, sino de asegurarse de que todas las circunstancias y detalles de ese caso tengan peso al momento de la decisión del juez. Naturalmente, no tenemos por qué compartir todas las decisiones de los jueces. Lo que sí tenemos que tener todos, y hablo en este sentido para la audiencia, es la conciencia de que ya sea que la decisión del juez se ajuste o no a lo que nosotros pensamos que es, en definitiva, lo que esperamos sea justo, siempre tenemos la posibilidad de que alguien más revise esa resolución y nos asegure que haya justicia en la misma. Correcto. Quiero insistir en esto. Sí. En este caso, esta persona no hace uso de ese derecho y por lo tanto eso nos da una idea de cuál es la apreciación de esta persona en relación a la justicia o no de esa decisión. Avala una decisión que a las luces de quienes no estuvimos involucrados parece Naturalmente. Por eso bastante digo que absurdo. eso tiene un peso muy importante al momento de entender Bien. las actitudes personales que asumió cada uno en esa circunstancia Correcto. concreta. Oxana Barat, cuénteme respecto a lo que le decía, eso de ponderar el daño moral. Ujú. Sí, el tema en este caso es el siguiente. Cada uno, como habíamos dicho, concurre en su culpa un 50 y 50%. Y hay una serie de daños que se producen, en este caso, al joven que había ingresado, que en definitiva tienen que ser resarcidos no en su totalidad, sino justamente en la proporción en que la persona lo produce, Correcto. es decir, en un 50%. Bien, una precisión, y disculpe que lo interrumpa. Estaba en libertad condicional, digamos, Sí, joven, ¿no es cierto? Lo cual no significa que esto implica una reducción en sus derechos. Claro, ¿verdad? estaba, Es decir, tenía las personas antecedentes, digamos, que tener no influían antecedentes, a esta hora. tener antecedentes, estar fugado o cualquier otra situación, en definitiva, que produzca un registro a nivel penal, no implica la reducción de los derechos de nadie. Y con esto quiero ser claro, porque en definitiva uno cree que si se trata de un ladrón, uno lo puede tratar distinto a que se trata de cualquier persona honesta. Y en este punto, el derecho, o por lo menos el derecho en el caso concreto, no hace diferencia. Es decir, ya sea que se trate de una persona honesta y trabajadora o de un ladrón que está fugado, esa persona permanece o tiene inmanentemente sus derechos como cualquier otra, independientemente de las acciones que haya tomado, porque en definitiva la posibilidad de castigar es solo del Estado. Bueno, ahí vamos Nadie a la del puede daño tomar moral. en sus manos propias y en ese caso tomar justicia por mano propia y decir, como esta persona es un ladrón, Bien. yo la voy a tratar de un modo más
violento o agresivo, o le voy a reducir los derechos que tiene. Bueno, desde el punto de vista de la racionalidad del derecho, independientemente de la emocionalidad que pueda provocar en el público en general o en la audiencia, este tipo de cosas, lo que tiene que razonar el juez es justamente un aspecto racional del tema. Debe reconocer que todos estamos en un plano de igualdad en los derechos y por lo tanto, cualquiera sea la situación en la que tengamos que juzgar esto, a cada uno le debe ser reconocido ese derecho. Entonces, un aparente inmoral que atenta contra la propiedad privada del otro también tiene moral para ser resarcida en una situación de estas características. Ahí está. El tema de la moral no quiere decir, está bien esa pregunta, pero es muy buena esa pregunta, porque nosotros en el lenguaje coloquial entendemos que tener moral es tener valores. Claro. Uno por sus propias actitudes y reconocimientos, la buena fama en el lugar donde desarrollamos nuestra actividad. En este caso, el daño moral no significa exactamente eso. El daño moral en este caso significa aquellos daños que no son físicos, como por ejemplo el hecho de que haya ingresado la bala, golpeado en la columna y haberle producido paraplegia. Está muy bien la precisión. Es decir, ese es el daño físico. Puede haber daños patrimoniales, pérdida en mis bienes o en mi fortuna, y esos serían daños patrimoniales. Y el daño moral es todo aquel daño que no puede ser catalogado fisiológicamente, es decir, que es el daño a mi aspecto psicológico o a mi aspecto espiritual. Bueno, ese es el daño moral. Está muy bien la precisión. Otra cosa que llamó la atención y llamó en algunos casos hasta a la broma es aquello del lucro cesante. ¿Cómo se calcula el lucro cesante de un ladrón? Cuya única actividad era esa. Exactamente. Si no recuerdo, les quiero mencionar otra cosa. La sentencia completa está colgada en el sitio web del Poder Judicial. Para los más curiosos, para los que tienen interés, ingresan al sitio oficial del Poder Judicial, van a ver que existe una nota con un pequeño resumen sobre el tema y está la sentencia completa para poder leerla. Si mal no recuerdo, la sentencia no menciona lucro cesante. Lo que sí menciona son los gastos médicos producidos por la internación de este joven, por el hecho de que la madre debió abandonar la familia y cuidarlo durante mucho tiempo, etcétera. Pero, si mal no recuerdo, no hay lucro cesante, que sería justamente lo que se deja de ganar en razón de que si la persona es lesionada y no puede concurrir a su labor habitual, deja de percibir cierto dinero por esa labor. Por lo tanto, eso se llamaría lucro cesante. Bueno, discapacitado, pero no tanto, porque en un cuatriciclo siguió cometiendo... Lamentablemente sí, se trata de una persona que reitera su conducta delictiva, aún en esta situación comete por lo menos 2 delitos más. Tengo entendido que están mencionados ahí en la sentencia como algo de narcotráfico y creo que estaba trabajando en una venta de pasta base, etcétera. En una boca, perdón, de pasta base. Digo, más allá de eso, que en definitiva no hace más que corroborar la sospecha de que esta persona ingresó con fines de hurtar y no con otra finalidad. Digo, más allá de eso, igualmente al momento en que ocurren los hechos, uno no puede saber frente a quién está, ¿verdad? Bueno, quiero compartir con ustedes apenas un tráiler de una película que me conmovió personalmente porque es esa delgadísima línea entre estar tranquilamente en la casa de cada uno de nosotros y pasar al infierno, literalmente. Es Felon, una película que refiere precisamente a una situación con algunas características muy peculiares. Véanlo. Somebody's in the house. Wade! Stop! What are you doing? Back off! I said stop! Ah! Esta película, Wade, que es este empresario que estaba tranquilamente durmiendo en su casa con su esposa y su hijo, un empresario exitoso, escucha ruidos en el jardín, sale y se encuentra con esta situación de un ladrón que ingresa a su casa, le pega con un bate de béisbol. El tráiler que sigue en la película tiene que ver con su ingreso a la cárcel y el cambio de su vida para siempre. Entonces hay quienes preguntan acá, porque crece la indignación, dice, bueno, pero si entran a su casa, por ejemplo, Raúl, ¿cómo reacciona usted? ¿Le va a preguntar al ladrón qué viene a hacer? ¿Está armado o no? Sí.
Más de una vez me he enfrentado a esta situación, ¿verdad? Cuando uno habla de derecho, habla de racionalidad, termina alguien preguntándole, levantando la mano en muchas de las reuniones y preguntándole, ¿y usted qué haría si le tocan un hijo, si le ingresan en la casa? Bueno, la primera cosa que les voy a decir, sí, lamentablemente sí, ambas. No solamente tuve inconvenientes en mi propio domicilio, sino en 2 oportunidades robaron a mi hijo, en una oportunidad, no, 2, perdón, robaron a mi esposa, etc. O sea, en esto soy un ciudadano más como todos ustedes. Ocurre que cuando nosotros tenemos que hablar de esto, y digo nosotros los que nos dedicamos al derecho, tenemos necesariamente que hacer una apelación a la razón. ¿Por qué? Porque el derecho no solo regula ese punto en particular que es mi derecho a estar tranquilo en mi domicilio sin que nadie me moleste. El derecho regula la convivencia de todos nosotros. Y por lo tanto, cuando hablamos de derecho, hablamos de la dinámica que implica la existencia del derecho subjetivo de cada uno de nosotros y por lo tanto no solamente, es decir, en esto no hay derechos absolutos, ¿verdad? En esto hay que entender que no solamente se trata de mi derecho desde el punto de vista subjetivo, sino se trata del derecho en un sentido de relación con los demás. Y esto es lo difícil del tema. Por esa razón, muchas veces las decisiones de los jueces terminan siendo objeto de este tipo de críticas, y está bien, nosotros entendemos que sí, que efectivamente todas las decisiones de los jueces pueden ser objeto de crítica y todas las decisiones de los jueces tienen que servir para poner esta clase de debates sobre la mesa, ¿verdad? Claro. Porque es bueno y sano para una sociedad que se debatan estos aspectos. Nosotros no estamos en absoluto opuestos a eso, simplemente tratamos de arrojar luz, por lo menos desde el punto de vista de la justicia, de por qué se dan este tipo de decisiones. Bueno, un policía me dice, pobre tipo, ahora no podrá salir a robar más, ¿te imaginas todo ese daño moral? El pobre tiene derecho de robar cuando quiera, ¿cómo se atreven a hablar de moral? Bueno, ya está bastante claro el concepto de la moral, ¿no? Después me dice también alguien por acá, bueno, es una lástima que se juzgue a veces en forma diferente. Dice, ¿qué van a hacer con el policía, con los delincuentes que le dispararon al policía? ¿También lo van a pagar o no importa? Hay como una sensibilidad, claro, ¿no? Y hay que notar también que hay cierta ironía en los comentarios, ¿verdad? Sí. El que puede hacer ironía es una persona que en realidad no ha sufrido verdaderamente este tipo de cosas. Porque créanme, el que sí las ha sufrido no hace ese tipo de ironías, porque entiende lo complejo que es la vida social y lo difícil que es para los estamentos institucionales y en definitiva para toda la sociedad poder remontarse de este problema que, ojo, no es un problema de Uruguay, es un problema en todo el mundo. Claro, bueno, estamos hablando, ahí, acabamos de ver una película norteamericana donde en un país del primer mundo, en el campeón de la democracia, ocurren exactamente este tipo de hechos como pueden ocurrir aquí. Acá hay un mensaje muy correcto, dice, sería muy justo a nivel legal, pero es un pésimo mensaje el que recibe toda la población y un buen mensaje a la delincuencia. Ese es buen punto. El juez no pretende dar un mensaje a la población, ¿verdad? Cuando el juez aplica la ley, pretende simplemente en ese propósito tan humano que todos tenemos adentro de tratar de impartir justicia. Podrá equivocarse, podrá no hacerlo. Lo que yo les quiero asegurar es que el espíritu de lo que el juez hace es justamente lograr la justicia. Pero no lograr la justicia solamente en relación a ese dueño de casa que estaba tranquilamente durmiendo la siesta y sale armado a dispararle a alguien que ingresaba una mirada a su más casa. integral. Y tiene que hacerlo. Claro. Fíjense además, y quiero tomarme solo 2 segundos para comentar esto. Siempre nos acordamos de este tipo de cosas cuando ocurre que el dueño de casa sale y le dispara a alguien y resulta que esa persona pretendía robar o tenía antecedentes. Recuerden aquel caso, si no me equivoco, en Carrasco, claro, de ese padre que también sale armado e increíblemente no mata a un ladrón, sino mata a su propia hija. Y quiero decirles que muchas veces este tipo de cosas tienen otros desenlaces y por eso también necesariamente quienes se encargan de impartir justicia tienen que asegurarse de que este tipo de conductas, es decir, que la legítima defensa realmente exista o sea declarada cuando no había otra posibilidad para la persona de desempeñarse de un modo distinto al que en definitiva lo hace. Claro, bueno, después está el uso de las armas, que es otro asunto bastante delicado. Y dice alguien, bueno, nunca nos sentimos tan desoladoramente desprotegidos los que trabajamos para nuestra familia como cuando escuchamos a la justicia. Bueno, acá hay como un reclamo también muy fuerte. No entiendo, dice, cómo la violación del hogar pesa tan poco, dice otra persona. Queda claro que, bueno, que se ponderan muchas cuestiones, ¿no? Bueno, después hay algunas situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con lo que en su momento también se habló como diferentes criterios de la justicia. Y allí me remonto a lo que hay por acá, fallos polémicos. Dice, jurista cuestiona fallos de casos de muerte por legítima defensa. Un hombre mató a un ladrón y fue a la cárcel. Una mujer asesinó a su marido golpeador y fue procesada sin prisión. Ambos fallos judiciales ponen nuevamente bajo la lupa el alcance de la legítima defensa. Sí. La legítima defensa es un tema discutido a nivel académico, ¿verdad? No todos piensan
que la legítima defensa, la legítima defensa está establecida en el Código Penal, artículo 26, tiene 3 características elementales, etcétera. Pero no todo el mundo piensa que debe aplicarse del mismo modo y eso también es natural. Y carga esto mucho es a la la interna de la subjetividad. academia. Estamos de acuerdo, pero además a la interna de la academia, es decir, del mundo del saber jurídico, hay debate sobre el modo en que se debe aplicar este instituto de la legítima defensa. Y está bien que sea así, justamente porque si tiene que haber un avance en todo esto, es mediante el debate de personas que con sus debidos fundamentos sostienen una posición o la otra. Lo que me parece importante señalar es el tema de la comparación, ¿verdad? Aquí Claro. volvemos a comparar 2 titulares. No comparamos 2 casos concretos. Como dicen los abogados cuando les preguntan, ¿qué opinas sobre tal y cual cosa? El abogado les va a decir, bueno, no leí el expediente. Claro. ¿Por qué dice el abogado eso? ¿Por qué el jurista dice no leí el expediente como una forma de justificar que no puede opinar sobre algo? Porque es básico. En el derecho, para poder emitir una opinión, hay que tener conocimiento. Nosotros a esto le llamamos procesos de conocimiento. El juicio es un proceso para lograr ese conocimiento de lo que ocurrió, de las circunstancias en las que ocurrió. Recién después de eso yo puedo emitir un fallo. No puedo hacer comparación mediante titulares, pero quiero agregar una cosa más, si me lo permite. Los jueces, para poder ejercer su trabajo, deben ser independientes. Eso significa, y en nuestro derecho particularmente, que la decisión de uno no influye sobre la decisión de otro. El juez es independiente para fallar porque falla según la ley y según su propia conciencia. Pero nadie más le puede decir al juez de qué modo fallar. ¿Y esto por qué es así? Para asegurar la imparcialidad en ese fallo. Imagínense que si nosotros pudiéramos influir sobre la decisión del juez, ya sea porque el juez mira la televisión y escucha hablar a alguien sobre esto, porque la gente indignada va frente al juzgado y levanta los carteles, y el juez fallase de acuerdo a lo que le está requiriendo esa comunidad, entonces no estaría haciendo justicia. Imparcialidad y subjetividad no son la misma cosa. Independencia e imparcialidad son valores pero una elementales. carga subjetiva muy potente. Y sin duda, el juez tiene que combatir contra su subjetividad. Claro. El juez es una persona entrenada para hacerlo, lo cual no quiere decir que siempre lo logre, porque es un ser humano como todos nosotros. Lo que quiere decir que el juez tiene un entrenamiento y se exige a sí mismo tratar de evitar esa subjetividad, esa emotividad, y arrancar por el lado racional, entendiendo en definitiva el derecho como una norma de convivencia, no como una norma de protección de derechos subjetivos. Raúl, nos quedan apenas unos minutos, Adelante. pero querría ir a una crónica en su momento del país. Dice, primero, el 10 de febrero, ya de este año, ¿no? El juez de Ciudad de la Costa, Juvenal Javier, envió a prisión a un ciudadano suizo que ultimó de un disparo a un hombre que intentaba robarle su camioneta estacionada en el jardín de su casa de Lagomar, un caso sumamente conocido. Recuerdo. 4 días después, el 14 de febrero, la jueza de Montevideo, Adriana de los Santos, dejó en libertad a una mujer que mató a su marido de un disparo de escopeta al concluir que actuó en legítima defensa, ya que el hombre la venía amenazando a ella y a sus hijos desde fines de diciembre. Al siguiente día, pero en este caso en San Carlos, la jueza Adriana Navarro procesó sin prisión a una mujer que tras soportar agresiones de su pareja durante 14 años asfixió a este hombre mediante la técnica de hacerle creer que se trataba de un juego sexual. Entonces por eso le decía, ¿no? Muchas veces la subjetividad o la libertad del juez determina Hablamos de cuestiones casos contradictorias. distintos y hablamos de jueces distintos, Claro. lo cual no quiere decir que todos los jueces hayan hecho bien su trabajo. Lo que quiere decir es, esto es muy complejo y difícil de dilucidar. Yo quiero terminar con un comentario final que es, acabo de leer aquí mismo en el estudio, estaba leyendo diario El Observador, leo una columna de Gabriel Pereira, a quien conozco personalmente, y además él menciona el tema de lo que quiere la gente, ¿verdad? Y él dice, si el gobierno, si las instituciones hicieran siempre lo que quiere la gente, eso sería peligroso, dice Gabriel Pereira. Y yo coincido con él. No siempre el reclamo popular tiene razón. Y aquí en esto nosotros los juristas, la gente que se encarga de los temas de derecho, es decir, la gente que trabaja en la justicia, en el gobierno, las instituciones, que en definitiva tiene que dar una respuesta a la población, también tiene que tener claro este aspecto de la cosa. Es decir, no siempre los reclamos populares tienen razón, uno tiene que, utilizando las herramientas al alcance, como en este caso el derecho, la institución justicia utiliza el derecho como una herramienta para lograr ese valor, esa finalidad que es la justicia, bueno, tratar de valorizar o revalorizar esa herramienta y el concepto de racionalidad en este tipo de actitudes. Aquí no siempre el juez, cuando logre esto,
va a lograr el aplauso popular. Y bueno, esa es una carga y una responsabilidad que saben que tienen los jueces y saben que tienen que cargarla para poder ejercer la profesión que han elegido. Claro. Bueno, lo que redacta allí mi estimadísimo colega y querido amigo Gabriel Pereira, además tiene que ver con una situación que a veces es la percepción de la gente. La gente cree que, por ejemplo, en materia de seguridad no se ha hecho nada y él entiende, en base a estadísticas que siguen muy de cerca, que nunca se hizo tanto en seguridad después de la dictadura como lo que se ha hecho durante esta administración. Es recomendable la columna de Gabriel Pereira. Bueno, y para finalizar, justamente un caso que conmovió a la sociedad. Y es, claro, la sensación de que este ladrón pudo reclamarle al militar salteño una suma importante de dinero y, sin embargo, el propietario de un conocido local gastronómico de Carrasco quedó parapléjico también, pero no con la misma suerte de ser resarcido, ¿no? Veamos este caso. La noche del 19 de septiembre de 2010 está fresca en la memoria para al menos medio centenar de personas que cenaban o tomaban un trago en la cervecería Los Francesitos, en la Rambla y San Marino. Esa noche, Gerard Delay atendía varias mesas del lugar, cuando en determinado momento 2 adolescentes irrumpieron en el local armas en mano. Uno de los adolescentes disparó. La bala atravesó el brazo de Gerard y un fragmento del proyectil quedó alojado en la médula. Pasaron 2 años de aquel insuceso y hoy Gerard está en silla de ruedas. Padre de familia, sobrevive como puede. Fue lamentable todo, pero bueno, acá estamos. O sea, más lamentable también para mi familia. O sea, padre de familia, 2 chicos. Y bueno, y hoy en día queremos saber cómo vamos a sobrevivir. De hecho, o sea, mi parálisis es desde acá arriba hacia abajo. O sea que no tengo tronco tampoco, yo estoy permanentemente aguantando mi tronco para estar derecho. Tengo el tema de que no bipedesto, o sea que la osteoporosis cada vez avanza más. ¿Cómo te la has arreglado todo este tiempo? Bueno, en este tiempo, o sea, los que van aguantando la estacada son mis padres. Tengo 2 hijos, un hijo de 18 años, una chiquita de 7. Ella vive con la esperanza que uno pueda caminar. Ella agarra y me dice, bueno, papito, ¿cuándo vas a caminar? ¿Cuándo esto se termina? ¿Cuándo podemos volver a hacerlo de antes? Entonces yo le digo, lamentablemente se me llenan los ojos de lágrimas y le tengo que decir, mira, chiquitita, esto no va a ser como antes, esto tenés que ser duro como papito, como mamá y darte cuenta que esto no va a volver hacia atrás. ¿Cuál es tu reflexión cuando escuchás lo que pasó en Salto, que la justicia indemniza a un ladrón que ingresa a una casa y que el dueño de la casa le dispara, lo hiere, lo deja parapléjico? No, o sea, me parece que están totalmente equivocados. O sea, yo no soy juez ni verdugo, o sea, pienso que la persona se defendió y bueno, si se defendió, yo creo que lo hizo bien. No, yo no voy a recibir nada, yo acá estoy y a nadie le importó, o sea, en definitiva, a nadie le importó, o sea, lo que pasó, ya pasó y chao. Bueno, tremendo este testimonio. ¿Alguna reflexión, Raúl? No, es una persona que habla desde el dolor de lo que le pasó y creo que nadie puede imaginarse la tragedia que eso significa. El único comentario que me parece adecuado hacer es, y esto va para la audiencia, ¿no? Para esta persona que naturalmente uno entiende ese dolor y esa tragedia y por lo tanto no voy a hacer ningún comentario al respecto. Pero sí decir a la audiencia que el principio general del derecho sobre el cual se basa el tema del resarcimiento es que cualquier hecho ilícito que cometa cualquier persona genera la obligación, si el hecho ilícito produce un daño a otra, y esto está el tema de la interrelación del derecho, ¿verdad? Hecho ilícito de una persona produce daño sobre otra. Entonces, también produce en esa persona la obligación de resarcir el daño que su acción ha producido. Es básicamente una norma, un principio del derecho civil que es aplicable a todos los casos, incluso a este del que estamos hablando. La verdad es que yo desconozco los detalles, no sé si se dio con el responsable, si el responsable es una persona que tiene definitiva solvencia para responder, etcétera. La verdad es, realmente, esto que acabamos de ver es trágico, uno lo comprende. No tengo ninguna cosa para decir en este caso. Sí, dicen, por ejemplo, bueno, es muy difícil estar en los zapatos del señor Raúl, pero más difícil ser rehenes de la delincuencia. Entiendo lo que explica Oxanda Barat, pero creo que son demasiadas consideraciones para los delincuentes. Bueno, la gente se pone muy sensible y es entendible, ¿verdad? Nadie espera que la gente razone como el juez, porque en definitiva quien está trabajando en esto es el juez y él está obligado a hacerlo. La gente no, y por lo tanto
puede expresar realmente lo que siente. Bueno. Digo, ese es un derecho que tenemos todos. Uno se pregunta si esa voluntad manifestada por todos los partidos políticos de reforma del Código Penal iría también en la dirección de mejorar algunas cuestiones de estas, Raúl. Por lo menos desde la Suprema Corte de Justicia, es decir, de parte de los 5 ministros de la Corte, ya se ha establecido la necesidad efectiva de reformar el procedimiento penal. La idea pasa porque una reforma del procedimiento penal puede generar, por ejemplo, más rapidez de respuesta, ¿verdad? Que la duración del proceso sea menor. Y también una cosa que me parece fundamental, para saltarme todas las otras que deberíamos comentar en esto, es que la posibilidad de reforma del proceso penal generaría un proceso por audiencia y permitiría que la gente pudiera ver con más transparencia, con más cristalinidad ese proceso y de alguna forma, no todas, pero algunas de estas dudas podrían en definitiva tener respuesta si la gente pudiera apreciar con más cercanía cómo se produce el proceso penal y cuál es el trabajo que desarrolla el juez en ese proceso. Bueno, tendríamos hasta un canal de televisión, ¿no? Como en Brasil, Justicia TV. Exacto. Emite ese tipo de situaciones. Exacto. Justicia TV hace ese tipo de cosas. Bueno, sí. muy amable, doctor. No, ha sido un gusto. El doctor Raúl Oxanda Barat es el vocero de la Suprema Corte de Justicia, estuvo con nosotros en vivo. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Apela a la sentencia, ¿verdad? Muestra conformidad con esa decisión, no apela a la sentencia. Podía haber apelado a la sentencia si consideraba que era absolutamente injusta y obligar a la revisión por parte de un tribunal de superior jerarquía. Ese es su derecho fundamental y no lo hizo, supongo yo, asesorado debidamente por sus letrados patrocinantes. Y además de eso, a los pocos días de que se dicta la sentencia y se notifica, llega un arreglo con el joven sobre quien había disparado y la familia, liquidan la sentencia, es decir, determinan exactamente cuál es el monto en pesos uruguayos y él se obliga a pagar. ¿Era una primera instancia, Oxanda Barat? Exactamente, era la primera instancia y como digo siempre, todos tenemos el derecho a que un tribunal de superior jerarquía revise la sentencia si la consideramos injusta. Esta persona no hace uso de ese derecho, se conforma con esa primera instancia y se dispone, nos manejamos simplemente con esa información general y no entramos en el fondo del asunto y en los detalles. Sin duda podría parecernos absurda esta resolución. Sin embargo, espero poder tener un minuto para poder explicar profundamente este punto. Bueno, precisamente a eso apuntamos, doctor. Se trata de una sentencia civil, fue dictada en este mes de septiembre. Una cosa que quisiera agregar antes que nada es la importancia que tiene la actitud de la persona que termina siendo condenada, ¿verdad? Se trata de un militar retirado que fue condenado a pagar una suma aproximada a los $25.000, no solamente a la persona sobre quien disparó, que es el joven de 20 y pico de años que termina con una lesión importante, en realidad está parapléjico, sino a su familia por asunto de daño moral. Queríamos decir justamente la actitud de esta persona que es no... Seguimos adelante aquí en Tele Buen Día recibiendo con muchísimo gusto al doctor Raúl Oxanda Barat, que es el vocero de la Suprema Corte de Justicia. Raúl, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación y el espacio que me permiten para comunicarme con la audiencia. Bueno, para nosotros es realmente sumamente importante su presencia aquí. En atención a lo que hemos dicho ya en algunas otras oportunidades, la figura del vocero en la Corte de Justicia ha sido un cambio notable, notorio desde todo punto de vista en materia de comunicación de temas tan áridos, de terrenos tan complejos. Así que valoramos y creo que me tomo la arrogancia de hablar en nombre de varios colegas, ha sido, bueno, determinante su función. Así que le agradecemos mucho, Raúl. No, el agradecido soy yo por la apreciación. Bueno, Oxanda Barat, varios asuntos tenemos para tratar. Si le parece, vamos a hacer un antecedente de este último caso fuertemente polémico que tiene que ver con este ladrón indemnizado en el departamento de Salto. El hecho ocurrió, según lo recuerda el matutino salteño El Pueblo, en el año 2007. El delincuente, un joven de 22 años, quien en aquel entonces se encontraba en régimen de salida transitoria, estando procesado por otro delito, ingresó a la finca de un militar retirado a robar. El propietario se percató de la presencia de este y de inmediato tomó una pistola y salió corriendo al patio, donde le gritó que se detuviera, efectuando un disparo al aire. Tras no hacer caso a la advertencia, se abalanzó sobre el propietario de la vivienda, momento en el que el morador disparó impactando en el cuerpo del intruso. Luego la justicia determinaría que éste no portaba armas. Como consecuencia del hecho, quien disparó el arma fue procesado con 2 años de prisión, pero ahora, tras los reclamos de familiares del delincuente, que producto del disparo sufrió una severa discapacidad, la jueza Raquel Gini hizo lugar a los mismos y condenó al autor a pagarle a quien ingresó a robar a su casa una indemnización de $24.000 por daño moral y material.
Bueno, hubo como una primera reacción, por ejemplo, a través de las redes sociales, cuestionando esta decisión por entenderla justamente injusta. Sin duda, y esto ocurre porque el modo en que se presenta a nivel de los medios de comunicación, si ustedes simplemente leen el titular a 2 líneas, donde básicamente dice esto que acabamos de mencionar, ¿verdad? Es decir, que entra un ladrón a la casa de una persona, la persona toma un arma, le dispara a ese presunto ladrón, lo hiere y en definitiva termina teniendo que pagar una indemnización justamente por las serias lesiones que le produce el proyectil que le ingresa por una axila y le lastima la columna vertebral. Si nosotros